Shalom, shalom, shalom aquí también. Shalom a todos, qué bueno que están por aquí. Estamos aquí en Oceana La Loma otra vez, a la misma hora, en el mismo canal. Y pues aunque es 31 de diciembre y todos están por allá celebrando otra cosa, nosotros estamos aquí porque es día de estudio de la Parashá. ¿Sale, amados? Bueno, como todos los jueves, como todos los días que tenemos aquí estudio, vamos a iniciar con una oración. ¿Sale, amados? ¿Sí o no? Sale. Pues bueno, vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en ellos, Rey. Te amamos y te bendecimos hoy, eterno Adonai, porque tú has hecho este Yom, tú has hecho este día en el cual podemos estar aquí reunidos para estudiar tu Torah, Rey, y conocerte un poco más, eterno Adonai. Gracias por la vida de mis hermanos que pueden asistir hoy, Rey, por los que están en la transmisión, por los que habrán de añadirse en la transmisión, Rey. Sé tú bendiciendo sus vidas, eterno Adonai, y que aquellos que faltan por llegar, por venir, por unirse aún en la transmisión, te suplicamos, Rey, que seas tú multiplicando su salud, multiplicando su bienestar, multiplicando aún su economía, Rey, proveyéndoles de todo aquello que necesiten para poder estar aquí, para poder dedicarte un tiempo, Rey, y poder conocerte y acercarse más a ti, Rey. Te amamos, Rey, te bendecimos, y ese es el propósito de nosotros, estar en medio de este lugar, poder conocerte más, Rey, acercarnos más y poder saber qué es lo que tú quieres para nosotros en esta vida. Te bendecimos y te amamos, Rey, y aún te suplicamos por todos aquellos que aún estando en el mundo, Rey, aún estando en desconocimiento de tu verdad, Rey, celebran hoy fiestas paganas, Rey, celebran hoy días que no son, Rey. Te pedimos por todos ellos que prontamente abras sus ojos, abras su mirada, Rey, y que puedan conocerte, Rey, y acercarse a tu Torah. Te bendecimos y te amamos, y que este Yom, este momento, Rey, de estudio de la Parashá sea de bendición para cada uno de los que escuchan, de los que atienden, y que podamos aprender algo nuevo sobre ti, Rey. Te bendecimos, Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén. Amén, amén. Pues bueno, amados, aquí voy a acomodar, pueden tomar su lugar. Aquí andamos, y pues bueno, shalom a los que están ahí en la transmisión. Manden un mensajito para saber que están por ahí. Ya les mandé la foto del pizarrón al WhatsApp, sale. Entonces, si quieres ver el pizarrón, está en el WhatsApp para que lo puedas mirar. Si no, pues aquí vamos a estar desarrollando el asunto de todos modos. Y pues bueno, esta es la parashá número 12. Parashá número 12. La última parashá del libro de Bereshit. La última parashá del libro de Génesis. En la cual pues vamos a ver la conclusión de la vida de Jacob. Y pues bueno, vamos a aprender un poco más sobre esto. Shalom Alemaita Tere, bendiciones. Y bueno, esta parashá lleva por nombre Vayehi, ¿sale? Vayehi, que significa y vivió, ¿sale? Y vivió. Esta parashá inicia en Bereshit 47:28, en Génesis 47:28, y termina en Bereshit Génesis 50:26, que es donde termina el libro de Bereshit, ¿sale? La Haftará es Melahim Aleph, Primera de Reyes, ajá, 2:1 al 12, y en el Brida Hadashah, en el Nuevo Testamento, ¿sale? Es Primera de Pedro 1, del 1 al 9, ¿sale? Esas son la Haftará y la porción de la Brida Hadashah. Entonces, vamos a entrar en este tema de la Parashá Vayehi. ¿Sale, amados? Vamos a leer esta parte y vamos a checar bien en qué vamos. ¿Sale? ¿Se acuerdan de la Parashá pasada? ¿Cómo se llamaba?
No venimos, dice el hermano, pero ya la han visto. Vaigash. Vaigash, exactamente. Vaigash, que significa Y se acercó. y se acercó, exactamente. Y en esa parashá que vimos, ¿se recuerdan? Shalom, shalom, Anita Rosa, bendiciones. Shalom a todos los que están en la transmisión. ¿Se acuerdan qué hablamos en la parashá Vaigash? En la parashá Vaigash ya hablamos de la conclusión de Joseph, ¿no? De la historia de Joseph que está en Egipto porque fue vendido por sus hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Joseph era hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, el menor, bueno, el penúltimo, ¿no? El 11º hijo de Jacob, perdón. ¿Hijo de quién? ¿Quién era su mamá? De Rachel. Hijo de Rachel. Shalom Rosita, shalom Jonathan, bendiciones. Qué bueno que están por acá. Entonces, Joseph era hijo de Jacob y Rachel. Rachel era la mujer amada de Jacob. Y por lógica, el consentido era Joseph. Sale, amados. Entonces, Joseph fue vendido por sus hermanos, como esclavo. ¿Y llegó a dónde? A Misraim, a Egipto, ¿sale? Donde fue vendido como esclavo a Potifar, Ya platicamos de Potifar, que tenía una esposa y además tenía una hija adoptiva que se llamaba Osnat, la esposa de Potifar siempre intentaba seducir a Joseph. Recuérdense que Joseph, shalom, shalom. Recuérdense que Joseph era muy guapo, ¿no? Platicábamos de eso la vez pasada, ¿se acuerdan? De que era muy guapo y de que las mujeres egipcias, pues intentaban conquistarlo y todo eso. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Que tuvo muchas tentaciones. Sí, que tuvo muchas tentaciones, ¿no? Que platicábamos de que Egipto fue, o más bien es el origen del maquillaje, ¿no? Y que entonces las mujeres, además de ser guapas, pues estaban muy maquilladas, muy producidas, ¿no? Como dicen ahora. Entonces la tentación de Joseph era grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Joseph, a pesar de la tentación, resiste, pero tiene ahí un descalabro chiquitito con esta mujer, la mujer de Potifar, ¿verdad? Platicamos que él sabía que la mujer de Potifar se había inventado una enfermedad para quedarse en su casa, y a pesar de esto, Joseph va y se mete a la casa. Eso fue lo que platicamos la vez pasada. Pero pues a pesar de ese pequeño descalabro, Joseph resiste y a pesar de eso pues es enviado a la cárcel. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Le envían a la cárcel, conoce al copero, al panadero. Se muere el panadero, el copero es regresado a su lugar y el copero se olvida de Joseph. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Sale. ¿Y después qué pasa? No, bueno, ya ven. Comentarios en Facebook. A ver, ahí comentarios en Facebook. ¿Qué pasa después de que el copero sale y se olvida de Joseph? Shalom, shalom, hermana Pili. ¿Cómo? Se queda más tiempo en la cárcel. Se queda más tiempo en la cárcel hasta que pasa algo importante. Lo de los sueños. Exactamente, que Faraón tiene unos sueños donde unas vacas gordas son comidas por unas vacas flacas y unas espigas hermosas son comidas por unas muy feas, ¿no? Vienen todos los brujos de todos lados a interpretar el sueño. Faraón nomás no hace clic con nada. Hasta que entonces se acuerda quién. El copero se acuerda de Joseph. Lo mandan a llamar de la cárcel. Y resulta que sí es eso la interpretación del sueño. Y Joseph es puesto como virrey, ¿no? Sale. Entonces esa historia es famosa. Todo el mundo se la sabe. Aquí dice Jonathan, pasa el tiempo. Pues sí, pasa el tiempo. Pero además, ¿qué pasa? Bueno, entonces... Después, ¿qué pasa? Ahí ya pasan los 7 años de abundancia en todos lados, en Egipto. Joseph guarda una parte de eso. ¿Y luego qué sucede? Pues es cuando llegan sus hermanos. Exacto, llega el tiempo del hambre, llega el tiempo de la necesidad. Exactamente.
Y esa necesidad no nada más es en Egipto, es en todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que llegan los hermanos que lo vendieron como esclavo a pedir la vacuna. No, a pedir grano, ¿no? Para no morir de hambre. Ah, sí, cierto. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, Rosita, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa después? Pues ya viene esta parashá donde los pone a prueba, ¿no? La de Vaigash, que fue la que vimos la vez pasada. Que los pone a prueba y ya pasan la prueba, les dice que él es Joseph, todo lo que vimos en la parashá pasada, ¿no? ¿Y en qué terminó la parashá pasada? ¿Se acuerdan? Ah, en que, o sea, llega toda su familia a Egipto. Ajá. Y después de ahí, les dice, muy bien, váyanse a vivir a la tierra de Goshen. Exacto, ¿no? Exactamente. En que llega toda la familia de Joseph a Egipto, conoce Jacob al faraón y les da las mejores tierras de Egipto, que es Goshen, ¿sale? Entonces, pues en eso terminó la parasha pasada, ¿no? Sí, ¿Sí o no? por ahí, ¿no? Sí. Según el Midrash dice eso. Según el Midrash. Sí. También la Torah. Muy bien, entonces, en eso se acabó la parasha pasada, que era Vaigash. Ajá. Y en esta parasha, que se llama Vayehi, pues quedamos en eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues se llama Vayehi, ¿por qué? Porque así empieza la parasha. Vayehi, Jacob, ya sigue, ¿no? Sí. ¿Qué significa? Y vivió Jacob 100 y tantos. 17 años en Egipto. Ajá, 17 años en Egipto. Ajá. Y dice, y los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años, exactamente. Y entonces, ¿qué pasó después? Antes de fallecer, Jacob le manda a hablar a Joseph. Acuérdense que Joseph en ese momento es el principal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el virrey de Egipto. Ajá. Y entonces, además es el que está sustentando a los demás hermanos, porque los demás hermanos, aunque trabajen y todo, el que les dio las tierras, el que les dio el ganado y todo lo demás, ¿quién fue? Faraón. Joseph, ¿no? Bueno, Faraón a través de Joseph. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ahí Jacob le llama al de la autoridad en ese momento, que es Joseph, ¿no? Y además es el consentido todavía. Y le dice, prométeme, por favor, que cuando yo muera, no me vas a sepultar aquí. ¿A dónde me tienes que llevar? A la cueva de Machpelah. ¿Y quién más estaba en la cueva de Machpelah? Shalom, hermanita Margarita. Estaba su esposa. ¿Cuál? Rachel no. Lea. Acuérdense dónde está Rachel. En otro lado, pero ¿en qué lado? ¿Mm? sí está en medio del desierto. Pues sí es en el desierto, pero es un pueblo específico. Ay, quién sabe. Ah, ¿cómo no se van a acordar? Acuérdense de lo de la Llorona. ¿En dónde se quedó Rachel? En Betlehem, en Belén. Ajá, ella es sepultada en Belén. Entonces, ¿quién está en la cueva de Machpelah? Lea. Está Lea, ¿sale? ¿Quién más está? Sara, su mamá. Ajá. ¿Quién más? No, es cierto, Sara no es su mamá, Sara es su Su abuelita. abuelita. Su mamá Rivka. Su mamá Ribka, Su papá Isaac. su papá Isaac Y Abraham. y Abraham. Ajá, en ese momento hay 5 ahí. Falta él, porque él está vivo todavía, ¿no? Entonces le dice a Joseph, cuando me muera, me llevas ahí junto con los demás que ya están ahí. ¿Sale? Y entonces le hace jurar que lo va a llevar. Ujú. Entonces, después, ¿qué sucede? Fíjense cómo está separado. Esto que les estoy comentando está en Bereshit, en Génesis 47, 28, ¿no? Ahí empieza. Y después ya se abre otro capítulo, que es el capítulo 48, donde dice, y después de esto, ajá, o sea, después de que pasó esto, empezó a suceder esto que va a empezar a relatar la Torah. ¿Sale? Dice, tu padre está enfermo. Ajá. Se le dijo a Joseph, tu padre está enfermo. Según los Midrashim, el que va y le dice a Joseph es Efraín. ¿Vale? Shalom, shalom, meta Beatriz. Ajá. El que va y le dice a Joseph, tu papá está enfermo, es Efraín, que es hijo de Joseph. ¿Por qué Efraín?
Porque ¿dónde creen que estaba Efraín? Para saber que Jacob estaba enfermo. Pues con él, ¿no? Pues con Jacob. ¿Y qué hacía con Jacob? Le estaba enseñando, supongo, ¿no? ¿Le estaba enseñando Torah? Pues sí. Fíjense, ¿por qué? Porque Joseph estaba ocupado. ¿Haciendo qué? Llevando. Pues llevando el liderazgo de Egipto, ¿no? Porque el faraón al final de cuentas no hacía nada. El que mandaba era Joseph y Joseph era el encargado de verlo todo. Ajá, entonces ahí Joseph tenía el día ocupado. Entonces, ¿quién enseñaba a los hijos? Pues el abuelito. Ajá. Entonces, los que ya son abuelitos, si sus hijos están muy ocupados por los afanes del mundo o del momento, pues ustedes son los elegindios para enseñarles Torah, ¿no? Igual porque Jacob había tomado como hijos a Efraín y Manasés. Claro, también. Todavía no los toma. Ah, ¿no? Esto todavía no Ah, yo sucede. pensé que- O sea, ellos están ahí. ¿Por qué? Porque el abuelito Ok. les va a enseñar. Ah, Ajá. ok. A ver, y ustedes piensen, ¿qué fuente es más confiable, no? Si la vecina vivió el chisme, ¿no? Y esa vecina A le contó a la vecina B el chisme que vivió. ¿Sale? Ujú. Y esa vecina B le contó a la vecina C el chisme que vivió la vecina A. ¿Sí o no? Y luego la vecina C le cuenta el chisme a la vecina D. Ajá. Y luego la vecina E quiere saber del chisme. ¿Quién es mejor que le cuente? La A, ¿no? Pero la A ya no está. La B. La B, pero la B ya tampoco está. Pues se ven con la C. Pues con la C, ¿no? Porque la E, pues aunque sí sabe, pues el chisme mejor se lo sabe la de arriba, ¿no? Ujú. Pues así es lo que pasa con la Torah, ¿no? ¿Quién estaba ahí? Abraham, ¿no? Abraham, que fue el que fue enseñado por Shem y Eber. Ajá. ¿Y Abraham le enseñó a quién? A Isaac, A Isaac. ¿Y Isaac le enseñó a quién? a Jacob. A Jacob. Pero fíjense que a Jacob también le enseñó a Abraham. Ajá, por eso, bueno. Ajá, su abuelito. Y entonces en este punto Jacob está ahí y tiene a Joseph. Ya le enseñó en un momento a Joseph, porque Joseph no convivió con Isaac. ¿Se acuerdan de que lo andaba persiguiendo Esab, a Jacob? Y entonces no podía convivir ahí mucho con los nietos. Entonces, ¿qué pasa? Que Jacob le enseña a Joseph. Pero Joseph ya vimos que está ahí en los afanes del mundo y entonces, ¿de quién aprende? Pues de la fuente más confiable hasta ese momento, porque Abraham y Isaac ya estaban del otro lado, ¿no? Entonces, tienen un buen maestro. Ellos buscan a Jacob, Efraín busca a Jacob para aprender de la fuente más confiable de la Torah. ¿Sale? Y entonces se da cuenta que está enfermo. Hasta este punto de la Torah, ¿cuántos enfermos habíamos visto? Shalom, shalom, Meli, prima, bendiciones. ¿Cuántos enfermos hasta este punto habíamos visto? Piénsenle. Pues ninguno, si se dan cuenta no habíamos visto a ningún enfermo. No, pues nomás dice que estaba ciego. ¿No? Ah, bueno. ¿No cuenta como enfermedad? No. No, es una discapacidad. Ajá. Sí, sí, sí. Ningún otro había enfermado. Pero es bien curioso, ¿por qué? Porque Jacob es el primer enfermo del que habla la Torah. Y está enfermo porque ya se va a morir. Ajá. Entonces, los Midrashim cuentan que Abraham le pidió al Eterno envejecer. O sea, tener arrugas, volverse canoso y así. ¿Por qué? No, nada más eso. O sea, que le arrugas y canoso. ¿Por qué? Porque cuando él vivía, su hijo Isaac ya también era grande y los confundían. ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí que se parecían mucho. Se parecían mucho y los confundían y no sabían quién era más grande. Entonces le dice a Abraham al Eterno, pues haz diferencia, ¿no? O sea, hazme envejecer, ¿no? Que me salgan arrugas, que me vea yo más viejito. Ajá. Después, ¿qué pasa? Isaac le pide al Eterno, por favor, antes de que yo muera, hazme sufrir. ¿Para qué? Para que ese sufrimiento que yo viva aquí
me sea contado allá por las cosas malas que hice, ¿no? Y que no todo mi sufrimiento sea allá. ¿Sí me entienden esto o no? Es como cuando tú tienes una deuda, ¿no? Vas al banco y le pides que te presten, no sé qué te gusta, 20,000 pesos. Y te van cobrando 1,000 pesos mensuales, ¿no? ¿Qué pasa si tú un mes tienes 3,000 pesos de más? Vas y los pagas, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? En tu último cobro, pues ya te va haciéndose chiquitos los cobros, ¿no? ¿Sí saben de eso o no? También les estoy hablando en chino. Finanzas, finanzas. ¿Sí o no? Sí, más o menos. Pues O sea, cuando... estás adelantando lo que ya tienes que pagar. Exactamente, estás adelantando lo que tienes que pagar al banco. O sea, de todos modos lo vas a pagar. Sí, Ajá. pero antes. Pero antes, ajá. Entonces, cuando el Eterno nos llame y nos pida cuentas, nos va a sacar la factura, ¿no? Hiciste esto bueno, pero también hiciste esto malo. Y pues esto malo te va a restar cosas buenas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que parte de esto malo ya lo pagaste con tu sufrimiento ahí en la tierra. Entonces, pues esto malo se te va a restar lo que ya sufriste y ya no vas a deber tanto, ¿no? Se compensan. Exactamente, se compensa. Entonces Isaac le dice a Adonai, permíteme sufrir aquí para que cuando yo llegue ahí en tu presencia, mis deudas contigo sean menores. Entonces por eso el Eterno permite sufrimientos antes de fallecer. ¿Será? Y cuando llega este momento de Jacob, Jacob le dice que yo me enferme antes de morir. ¿Para qué? Para lo mismo, para pagar. No, porque eso ya lo había hecho Isaac. ¿No lo podía hacer él? No, porque ya estaba eso, o sea, iba a sufrir de todos modos. ¿Pero qué clase de sufrimientos? Ah, pues ahí es la onda, ¿no? Depende. Sí, ¿O de porque enfermedad? Según el Chapo. No, de enfermedad no, o sea, sufrimientos así. Piensen qué sufrió ya Yitzhak. Yitzhak sufrió el enfrentamiento de sus hijos y que se odiaran a muerte. Ese fue el sufrimiento de Isaac durante toda su vida y se acentuó cuando él se iba a morir. O sea, fíjense, ese sufrimiento, ahí no se refiere al sufrimiento de enfermedad, es sufrimiento pues como en otro aspecto, ¿no? Y en este punto Jacob le dice, permíteme enfermarme, ¿para qué? Para restar. ¿Para qué creen? Pues para que sirva como señal de que ya me voy a morir y me dé tiempo de ordenar todos mis asuntos y de ponerme a cuentas con los que están aquí. ¿Sí o no? Porque ¿qué pasa? De repente hay gente que se muere así de un día a otro, ¿no? Los atropella un coche o algo así. ¿Y qué arreglaron? Nada. Nada. O sea, no da tiempo de No da tiempo de nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que con los Sadikim el Eterno les permite las tres cosas. Envejecer en señal de que ya son más grandes. Poder sufrir un poco antes de irse para no tener una deuda tan grande allá con el Eterno. Y también les permite, a veces o la mayoría del tiempo, enfermarse. ¿Para qué? Para que sirva como señal de su llamamiento para poder ser atraídos a redención y todo eso. Fíjense, es algo, una concepción judía bien importante, que a mí me sorprendió hace rato que yo estaba estudiando esto. Yo siempre he dicho, Eterno Adonai, si yo me voy a morir, que no sufra. ¿Pero por qué decimos eso? Porque Para no que quieres que no te queremos- Pues duela. porque somos bien collones, ¿no? Bien Somos así, miedosos. bien miedosos, ¿no? Y no nos damos cuenta que todo eso es bendición del Eterno. Las mujeres sobre todo, ¿no? Dicen, ay, es que yo no quiero tener arrugas, ¿no? Y se compran las 20,000 cremas para no tener arrugas, ¿no? Cuando pues, en realidad eso es señal de su madurez, de que han crecido y que han vivido. Y el Eterno les ha permitido llegar a la edad que tengan, ¿no? Canas no quieren tener. Exacto, ¿no? Y sufrimientos aquí en la tierra todos decimos, ay, rey, que no me pase nada, ¿no? Que yo no sufra, que todo sea miel sobre hojuelas, ¿no? Y no nos damos cuenta que el Eterno también usa el sufrimiento para acercarnos a Él. Aún las enfermedades las usa el Eterno ¿para qué? Bueno, ya, fíjate cómo ya estás grande, ¿no? Ya sufriste y ahora estás enfermo, ¿por qué? Alerta roja, ¿no? Pon todo a cuentas porque estás próximo a ser llamado delante del Eterno. Sí, bueno, yo he pensado ahí que la enfermedad es cuando estamos más cerca de él. Claro, exactamente. El Eterno usa las enfermedades para que tú te pongas a cuentas, ¿no? Pero fíjense cómo aquí no vemos que Jacob haya dicho que le mandó
un WhatsApp al grupo de las 12 tribus, ¿no? Para que oraran por él y se aliviara. No, yo me imagino que les ha de haber dicho, no, pues fíjense que estoy enfermo, ¿no? Y pues antes de que pase algo, yo los voy a bendecir, que es lo que pasa en esta parasha. Sí. Y ya después les dice, pues que se haga la voluntad del rey y si me tengo que morir, que me muera. Pero mientras ya puso toda su vida en orden, fíjense cómo la reacción es diferente, ¿no? Que hubiera hecho un pagano, ¿no? Ay, no, voy a hacer 20,000 sacrificios a los dioses habidos y por haber. Ora por mí. Ajá, para que no me pase nada. Ahora, no estoy diciendo que esté mal orar por los demás. Lo que está mal es orar, rey que se sane, ¿no? Pues no, si no es la voluntad del Eterno, por más que ore, no va a pasar, ¿no? La cuestión es orar, rey que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es sanarlo, amén. Pero si tu voluntad es llevártelo, pues también amén, ¿no? Entonces fíjense cómo es ahí el contraste, ¿no? Y que la enfermedad también es algo bueno. ¿Sale, amados? Shalom, shalom ahí a ver quiénes llegaron. A Melanie, shalom a Alicia, shalom a Mari, shalom a Mónica Luna, a la hermana Erlinda que anda por acá. Bendiciones también. Sale, entonces, ¿después qué pasa? Ya fue Efraín a avisarle a Joseph que se va a morir. Más bien que está enfermo, Jacob. Ajá. Y entonces, Joseph va a ver a Jacob. ¿Dónde está Jacob? En Goshen. En Goshen. ¿Y dónde está Joseph? Pues en el palacio, no sé si es. Pues en la capital, ¿no? Donde, imagínense, ¿no? A ver, ¿dónde está el señor presidente ahorita? En el Estados Unidos, No, pues pues ahí en Palacio Nacional, ¿no? Que es donde vive. Ajá, en Palacio Nacional. Y está ahí en la capital, en el Zócalo de la Ciudad de México. Ajá. ¿Y dónde está su familia? pues también en... No, o sea, imagínense que todavía tengan, no sé si vivan sus papás, pero ¿dónde estarían sus papás si En el vivieran? pueblito de Veracruz. Pues ahí de donde es, ¿no? Él es ahí de Tabasco, ¿no? Ahí Sí, creo que sí, ¿no? de Tabasco, ¿no? ¿Dónde estarían sus papás si los tiene? Ahí. Pues allá, ¿no? Y si se van a fallecer, pues tiene que ir, ¿no? De ahí de Palacio Nacional, ¿a dónde? Pues al pueblito, ¿no? O sea, aquí también Joseph tenía que ir de la capital al pueblito, ajá. Pero lo chistoso es que Joseph no se va solo, sino que se lleva a sus chamacos. ¿Quién de las demás tribus llevaba chamacos? Pues nadie, nomás Joseph. ¿Por qué? ¿Por qué se los lleva? Para enseñarlo, presentarlo. Pero pues ya los conocía. Fíjense, es curioso, ¿no? Porque pues es su abuelo, pero aún así los demás no van. Y ya tenía muchos nietos. ¿Ah, sí? Pues sí, ya tenían todos los hijos de Rubén, todos los hijos de Leví, de Simón, todos ya tenían hijos. Ah. Hasta Benjamín tenía hijos ya. O sea, no fueron los demás nietos de Jacob. Exacto, los demás nietos de Jacob no fueron. Ah. Nada más ellos dos. ¿Por qué? ¿Dices por qué fueron? Pues sí. Porque fue Joseph con sus hijos Ajá. para darle una muerte segura y entregar su alma hacia el Eterno. O los llevó para que los bendijeran. Exactamente, esa es la respuesta. Pues los llevó para que los bendijera. Ajá. Porque eso es lo que va a pasar después. Ajá. Y entonces va Joseph ahí. Va Joseph ahí con sus hijos para que los bendiga. Y va a tratar dos cosas con él. Ajá. Va a decirle, papá, quiero que en vez de considerarme a mí como una tribu, consideres a mis hijos como tribus. Y además vengo a reclamarte por qué mi mamá no está sepultada en la cueva de Macpela. Y tú si quieres que yo te lleve a ti a la cueva de Macpela, porque tú no hiciste eso por mi mamá. Esas dos cosas va A negociar. a negociar con su papá. Y entonces Jacob le dice, ok, a tus hijos los voy a considerar como tribus. Y van a ser igual que Rubén, igual que Shimón. Fíjense cómo está pasando de ser el sobrino, el mocoso, a estar al nivel de un hijo de Jacob.
Está raro ahí, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ahí en la transmisión? A ver, otra vez la pregunta porque creo que Ajá, me confundí. fíjense. Cuando se muere un abuelito y va a repartir la herencia, Ujú. ¿a quién se la reparte? A sus hijos. A sus hijos. Pero en este caso está dejando a un hijo fuera por meter a 2 nietos. ¿Crees? No, pues está dejando a Joseph. En vez de dársela a Joseph, se la va a dar a 2 nietos. A sus hijos de Joseph. Pues tal vez porque Joseph ya como que había hecho su vida ahí en Egipto y sus hijos pues no, o sea, ellos también igual estaban empezando a aprender Torah y todo. Pues, Ajá. no, supongo que él vio por sus hijos, ¿no? Exactamente, muy bien. Esa es la razón, porque Joseph vio por sus hijos. Y la porción de Joseph, Joseph sabía que no iba a dejar Egipto. Ajá. Pero también sabía que ya los derechos de la primogenitura, ¿de quién eran? ¿De Reubén? Pues No. no, No, los derechos de la primogenitura se los dio Jacob. ¿A quién? a ellos. A Joseph. Y el primogénito toma el doble de la porción de los hermanos. Ah, O sea, si a los hermanos les toca un cacho de tierra, al primogénito no le toca uno, le tocan 2 cachos. ok. Y entonces dice Joseph inteligentemente, bueno, pues que uno sea para Manashe y el otro para Efraín. Fíjense cómo hasta ahí se está respetando pues así que la tradición de los primogénitos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Jacob le dice, bueno, está bien, tus hijos ahora van a ser como mis hijos y van a estar al nivel de mis hijos, ¿no? Van a ser tribus. Ajá. Y entonces le dice, ¿y con tu mamá? Tu mamá se quedó ahí en Betlehem porque el Eterno me dijo. Y yo no soy quien para andarlo cuestionando. ¿Por qué creen que se queda Rachel en Betlehem? Porque tú llevas unos ídolos ocultos. Ajá, sí, por eso se muere. Pero ¿por qué la sepultan en Betlehem? Sí, muy bueno, qué bueno que se acuerdan de eso. ¿Por qué se queda ahí? ¿Por qué creen que la dejan en Betlehem, en Belén? Porque comete un pecado, ¿no? Ajá, sí, bueno, O sea, pero es que por eso Bueno, se no. murió. o sea, ajá, sí, por sí, esa sí, razón se murió. Pero ¿por qué Pero necesariamente por, en Betlehem? porque exacto, porque ¿Por qué aún específicamente? a pesar del pecado que hubiera cometido, pues la hubieran llevado porque a... veneraban porque ahí hacían los ídolos, ¿no? No, en Belém, en la ciudad de Belém. En Belém. ¿Quién es Belén? Porque, acuérdense, la respuesta es porque Belém va a ser importante en un futuro. ¿Qué va a pasar en Belém después? Nace el Mashiach. Ahí van a ser el Mashiach, exactamente. Pero no hacían ahí ídolos, no. No, en Belém era una ciudad, pues, Totalmente aparte. aparte, ¿no? De hecho, cuando Rachel muere, en Belém no hay nada. Es camino. Todavía es Porque tierra no- baldía. Sí, es llano, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo se liga ahí el nacimiento del Mashiach con la muerte de... De Rachel. Ajá, Sí se liga, ¿por qué? Rachel era la favorita de Jacob, ¿sí o no? No. Era la esposa favorita de Jacob. sí. Y cuando Rachel muere, ¿por qué razón muere Rachel? Sí, porque pecó. Pero en ese momento, ¿qué es lo natural que hace que muera Rachel? Pues la idolatría. No. ¿Qué está pasando cuando muere Rachel? ¿O por qué se muere? ¿Porque se enfermó? ¿Porque le dio gripa? ¿Por qué? Fue cuando Porque lo- nace Benjamín. Nace Benjamín. Porque nace Benjamín. Sí, sí, sí. Entonces, ella se muere cuando nace Benjamín y está dejando a un hijo, bebé, sin mamá. Entonces su corazón se aflige, ¿no? Claro. Incluso ella no le quiere poner Benjamín, ¿cómo le quiere poner? Shalom, shalom, Roy David, Eso no bendiciones. fue- Benoni, ¿no? Le quiere poner Benoni, que es hijo de mi aflicción. aflicción. Shalom, shalom, Abraham, hermana Luz María, bendiciones, Beatriz, por parto, exactamente por dar a luz a Benjamín. Ella le quiere poner Benoni, hijo de qué, de mi dolor, ¿no? De mi aflicción. Ujú. Y ella está afligida desde ese momento, ¿por qué? Porque sabe que el Eterno le negó tener tantos hijos como ella hubiera querido. ¿Qué hijo le falta? Joseph también.
No, Joseph está ahí cuando nace Benjamín. Le falta un hijo. Porque ¿cuántas tribus al final fueron? 13. Tuvo que venir Joseph a tener al 13º. Ah, sí, sí. Y ese hijo que le falta a Rachel, ¿quién es? Pues el Mashiach. ¿Sale? Entonces sí se liga ahí. Ahí hay un vínculo. Ah, ya. Ajá. Y también hay muchas otras cosas que podemos rascarle, pero nos vamos a tardar. Entonces sí, sí hay un vínculo después. Ajá. Rachel está ahí porque es la favorita de Jacob. Y finalmente a través de su descendencia vendrá el Mashiach. Aunque no directo, pero bueno. ¿Por qué? Pero no, a ver, fíjense. ¿Qué Mashiach va a venir? Mashiach ben Yosef. Ajá. Fíjense. Joseph, ¿por qué ben Joseph? Porque pues, hijo de... Acuérdense que hay dos conocimientos, dos concepciones del Mashiach. Mashiach ben Joseph Ajá. y Mashiach ben David. El que vino Yeshua fue Mashiach ¿qué? Ben Joseph. Ben Joseph. Y cuando regrese va a ser Ben David. Ben David. ¿Por qué Ben Joseph? Porque vino al sufrimiento, vino y fue entregado por sus propios hermanos a Egipto. Sus hermanos no lo reconocieron y lo entregaron a Egipto. Por eso lo volvieron romano y todo lo que pasó con Yeshua. Pero cuando regrese va a volver como egipcio. No. ¿Cómo va a volver? Como Ben David. Como rey, como Melech David. Como descendiente de Melech David. Entonces fíjense cómo ahí también hay conexión, ¿no? Por eso es Rachel, que es la mamá de Joseph, se quedó en Betlehem. Fíjense, ¿vale? Es cierto. Entonces, ¿qué pasa después? Después de que Jacob se enferma, Jacob bendice a los hijos de Joseph. Ajá. ¿A quién bendice primero? Esto ya lo vimos. A Efraín y Manasés. A Efraín. Pero Efraín no es el primogénito. Es Manasés. Y entonces, ¿qué hace? Este Joseph le pone estratégicamente a sus hijos, ¿no? En la mano derecha le pone a Manasés y en la mano izquierda le pone a Efraín. ¿Por qué? Pues para que... Para que nada más sea así, ¿no? Ajá, sí, con sus dos manitas y ya. No, el que está enfrente, el de la derecha es el primogénito. Pero ¿qué hace Jacob? Cruza los brazos. Cruza los brazos y los bendice al revés, ¿no? Y Joseph se enoja. Le dice, no, papá, este es el mayor. Imagínense lo ilógico de esto, porque Joseph fue bendecido como el primogénito a pesar de qué? De no serlo, y ahorita se está enojando porque están bendiciendo a otro que no es el primogénito. Y aquí Jacob todavía lo tiene que corregir. Corrige a Joseph, que es virrey de Egipto. ¿No? Y le dice, no, así es. Los Midrashim comentan que le dicen, intenta mover la mano que venció al Malaj. Oh, o sea, imagínate. Imagínense qué fuerte decirle eso a Joseph, ¿no? Intenta a ver si tú puedes mover la mano que venció al Malaj. Y se queda así Joseph, ¿no? Bueno, pues entonces ahí la dejamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Israel bendice primero a Efraín. Los Midrashim también cuentan que Efraín hereda la hermosura de su padre. Y es un bebé hermoso. Y Jacob lo ama mucho por parecerse a Joseph. Ajá. Fíjense, eso es muy, muy interesante. Después de bendecir a Efraín y a Manasés, ajá, ¿qué sucede? Pues ya empieza a bendecir a los demás hijos, ¿no? ¿Quién va primero? Reubén. Primero va Reubén. Y vamos ahí a Bereshit. Génesis 49, 1. Dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse y les diré qué les sucederá al final de los días. ¿Qué les va a decir? Les dirá qué les sucederá al final. ¿Y eso cómo se llama? Profecía. Exactamente, ¿no? Y ahí fíjense en el título de su Reina Valera, ¿qué dice?
profecía de Jacob a los hijos de Israel? No, Jacob bendice a sus hijos. Les llama bendición. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse desde Canaán. Le llama bendición, pero en realidad los va a bendecir. Acontecer en los días, sí, lo que les haya de acontecer. Pero los va a bendecir. O los va a profetizar. Les va a dar profecía, les va a decir lo que va a pasar en los días posteriores, ¿no? No los va a bendecir. Les va a advertir lo que puede suceder en el Exactamente. transcurso de su larga vida que tienen por delante. Exactamente, fíjense cómo es bien interesante Sí. eso, ¿no? O sea, ya que te digan, ¿te va a pasar esto? Está padre, ¿no? O sea, Les va a dar un spoiler. sí, ¿no? Les va a hacer un spoiler de su Cuentan vida. una película. Ajá, ¿no? Pero, o sea, imagínate, si es algo malo, dices, hoy no me voy a poner las pilas para que no me pase eso, ¿no? Sí. Pero si es algo así bueno, dices, ay, bueno, pues voy a trabajar para que sí me pase eso. De todos modos te motiva, ¿no? Y no es lo mismo dar profecía que bendecir, ¿o sí? No. No, son cosas diferentes. Y vamos a ver cómo en verdad no los bendice, les da profecía. Ajá. Y vamos a leer ahí a Reubén. Ceja. Dice en el número 3, en el versículo 3. Reubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor. Ajá. Luego el que dice, No, sí, esa profecía, mira. ahí sí dice profecía. Ah, fíjate. En la lengua, sí. Después que dice, Principal. superior en categoría y superior en poder. Ahí le está diciendo cosas bonitas, ¿sí o no? Dice, pero, viene el momento feo, pero, por apresurado como las aguas, no tomarás parte adicional, pues subiste a la cama de tu padre y entonces profanaste ¿a quién? A Elohim, quien ascendía regularmente a mi lecho. Eso le dice Jacob. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Rubén? ¿Qué hizo Rubén? Trató de robarse a la esposa de su padre. ¿Sedujo a quién? ¿A qué esposa? Porque tenía 4. No me acuerdo. ¿Cómo no se va a acordar de los nombres? Apréndanse los nombres de la novela. Bueno, una era Lea, la otra era Raquel, Ajá. la otra era Bila. ¿Vila y la otra? Bila. No, era Vila, pero ¿cómo se llamaba la otra? ¿Cómo? ¿Pesca? No. No. Mm, Oh, aquí la tengo. Bueno, ahí se la llevan de tarea. Si se acuerdan en el transcurso me dicen. ¿Vale? Entonces, por la situación con Vila, Jacob le dice, has perdido 3 coronas. O 3 bendiciones, ¿no? ¿Cuál era la primera? Que le tocara doble tierra, ¿no? ujú. ¿Y esa a quién le tocó? Ah, Efraín. No, a Joseph, Ah, ¿no? bueno, Joseph, y Joseph se la dio a una Efraín, otra más, ¿vale? Esa corona se le fue dada entonces a Joseph. Perdió también la corona de el sacerdocio, ¿no? Por así decirlo. ¿Esa a quién se le dio? a Leví. A Leví. Y también perdió la tribu de la monarquía, del rey. ¿A quién se le dio esa corona? A Yehuda. A Yehuda, porque después le dice, y tú vas a ser rey entre tus hermanos, ¿no? Fíjense cómo por patinar una vez, perdió 3 privilegios que le tocaban a él. ¿Y qué le tocó a Rubén? Pues ya nada. Existir, ¿no? Eso fue su bendición, ¿no? Seguir vivo. Entonces, ¿qué pasa? Ya se va Rubén de la tienda, todo cabizbajo, porque pues le bajaron todas sus bendiciones. Y entra Shimón y Leví. A ellos los juzga juntos. Ajá. Y les dice, ¿qué les dice? Ahí en el versículo 5. Shimón y Leví son camaradas. Instrumento de violencia son sus armas. En su maquinación no entre mi alma ni te ligues, oh mi honor, con su congregación. O sea, le está diciendo, los está desconociendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Jacob aquí está viendo lo que va a pasar con Coraj. ¿Se acuerdan de Coraj? ¿Qué hizo Coraj? ¿Se acuerdan de Coraj? ¿Pero por qué? Quería quitarle lo que el Eterno le había dado a Moshe, ¿no? Quería ocupar el lugar de Moshe. ¿Y Coraj de quién era descendiente? No recuerdo. Pues de Leví, porque era de los levitas. Por eso le quería quitar el puesto. Y sí podía, ¿no? Según él. O sea, fíjense, ahí y cuando pasa esto de Coraj, dice, y Coraj, hijo de fulano, hijo de sultano, de la tribu de Leví. Pero Jacob ya no es mencionado. Fíjense, ahí se cumple esto de que no me liguen con su congregación de mundanos. Ajá. Y también se acuerdan de este hombre que... Ay, ¿cómo se llamaba? Shimri, ¿se acuerdan de Shimri? Cuando vimos el ciclo pasado de Parashot, vimos a este hombre que fue y metió una moabita a las tiendas y luego le reclamamos, dice, pues si tú te casaste con una moabita, ¿por qué yo no puedo tomar a esta? ¿Se acuerdan de qué tribu era ese hombre? No, de Shimeón. ¿Y qué pasó? Pues todos los de Shimeón les cayó una peste por andar ahí con las moabitas. Y también ahí de ese hombre se dice, y fulano, hijo de sultano, hijo de perengano, de la tribu de Shimeón, pero ya no se dice hijo de Israel o de Jacob. O sea, se desligó Jacob de todo eso. Ajá. Ajá, exacto, en la parashá de Pinjas. Qué bueno que te acordaste, Jonathan, yo me acordaba de la parashá. En la parashá de Pinjas pasa eso, que Pinjas lo mata. Uh-huh. Entonces, fíjense, a ellos les dice, maldita sea su ira y furia, porque es cruel. Dice en el Midrash que Jacob estaba enojado porque, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó con los de Shechem? Que fueron a los que mataron Shimón y Leví. ¿Qué pasó con los de Shechem? Pues los circuncidaron a la fuerza, ¿no? Pues no a la fuerza, todos estuvieron de acuerdo. Ah, sí, cierto. Perdón, los mataron, perdón, los mataron. Exactamente, o sea, fíjense cómo ellos se sometieron y dijeron, ok, hemos pecado, pero ahora nos sometemos a lo que dice el Eterno. Fíjense cómo ellos pasaron por un proceso de conversión. O sea, ya estaban intentando formar parte del pueblo de ¿quién? De Israel. Y ya estaban hasta circuncidados, o sea, ya tenían la señal en su piel. ¿Y qué pasó? Que los mataron. Entonces, ¿eso qué originó? Que todos los demás pueblos ya dijeron, no, pues es que ¿qué tal si me convierto y me pasa lo mismo? ¿Y qué sucedió? Que ya todos los demás pueblos tenían miedo, ¿no? Le tenían miedo a Jacob y a sus hijos y nadie ya se quería meter en la Torah y en las cosas del Eterno. Fíjense qué feo fue eso. Y fíjense cómo eso también sucedió en este tiempo. Y sigue sucediendo, ¿no? Con los Yehudim. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si tú te quieres volver judío, nunca vas a ser un judío al 100%. Tus hijos a lo mejor sí, pero tú no. Tú vas a ser siempre un judío de segunda, ¿no? Y se les llama Gerim, o conversos. Ni siquiera Yehudí, Gerim. Ajá, son Gerim. Pronuncia menos la J. Exacto, no es J, es G, ¿no? Más suavecito. Fíjense cómo es Gerim, ¿no? Un converso, ¿no? Y es así, ¿no? Pues eres un converso. Y a la primera oportunidad te cortan, ¿no? Fíjense qué feo. Entonces, ¿qué sucede? Pues le dice, y la sentencia con ellos es que Jacob les dice, los voy a dividir. Y eso sí pasa, ¿por qué? Porque a los de Leví no les toca tierra. Y entonces, ¿dónde están los de Leví? En el Mikdash. Eso es cuando están en el desierto, pero ya cuando tienen Israel, los de Leví, ¿dónde están? Unos están en el Mikdash, ahí en Jerusalén. Otros están ahí esparcidos en las sinagogas de Jerusalén. Y otros, pues ya están en las sinagogas de los alrededores, ¿no? Fíjense cómo están divididos, no están juntos. Sí se cumple. Y a Shimón
Le toca un cacho de tierra acá y otro cacho de tierra acá. Igual los divide. ¿Por qué? Porque sabe Jacob que si se quedan juntos se van a poner como locos cuando Shechem. Como cuando Shechem, ¿no? Entonces eso es lo que les va a pasar. Después a Yehudá le dice. A Yehudá vamos ahí a Bereshit 49. Bereshit 49. Ay, ¿cuál es? El 9. Dame el 8, desde el 8. Y Yehudá, a ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos, ante ti se postrarán los hijos de tu padre, cachorro de leones, Yehudá de presa, mi hijo remontaste. Se agazapó, descansó como león, y cual temeroso león, ¿quién lo levantará? Entonces a Yehudá le dice, y se reconocerá tu grandeza, ¿no? Y tú vas a ser rey. ¿Por qué le da esta bendición? A él sí lo bendice, ¿no? ¿Qué hizo Yehudá para merecer esto? Interceder por su hermano. Ajá, acuérdense que Yehudá es el único que intercede por su hermano. Y además, cuando comete lo de el adulterio con su nuera, no se pone a decir, ay no, yo no fui, ¿no? ¿De quién sabe de dónde sacó esta mujer estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando le ponen ahí enfrente su báculo y su sello? Dice, ah, pues no, pues sí, sí fui yo. Y reconoce su pecado. Por el simple hecho de reconocer su pecado, el Eterno le deja a Jacob bendecirlo y ponerlo sobre sus hermanos. Porque hasta ese punto el resto de sus hermanos ninguno había reconocido su pecado. Ni Joseph había reconocido que había sido un chismoso. El único que hizo una teshuvá verdadera en ese punto de la vida, ¿quién había sido? Yehudá. Entonces fíjense, por reconocer sus pecados se le dio la bendición de ser rey. Ajá. Después viene Zebulún. Esto ya lo hemos hablado mucho en otras parashot. Incluso el Roe David ha hablado mucho de esto, de Zebulún. ¿Cuál fue el atributo de Zebulún? Dinero. Los negocios, el dinero. Ajá. Dicen los Midrashim que Zebulún se queja y dice, oye, pero pues, sí yo estoy en la costa y voy a hacer los tzitzit, todo eso, pero ¿qué me va a asegurar que los demás no van a hacer tzitzit y sí me van a comprar a mí? Y el Eterno le dice, pues porque a los negocios profanos de ellos no los voy a bendecir. Y entonces ya los demás dicen, no, pues bueno, no tiene caso que yo los haga porque pues los va a hacer él. ¿Sale? Entonces Zebulún se le da la bendición de la economía, pero se le da la carga de mantener a Isahar. Ajá, ¿Isahar qué va a hacer? Isahar va a producir estudiosos de Torah. Ajá. ¿Sí o no? Sí, pues ahí sí. Oye, pero bueno, a mí no me queda muy claro esa parte, porque por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre los de Isahar, que produce estudiosos de la Torah, y Leví? Ah, ok. Los levitas también tienen que ser No, los levitas eran servidores. No, no. Ajá. Ah, ok. Servidores, ajá. Ok. Y los de Zebulún eran estudiosos de la Torah, o sea, ¿cómo te explico? Por ejemplo, lo que hacía Zebulún, perdón, Isahar, era que los estudiosos de la Torah aprendían, ¿no? Absorbían todo, como los ultraortodoxos. Absorben. Ajá. ¿Y qué pasa? Que esos educaban a los otros, a los levitas. Okay. Y entonces los levitas ya iban ahí creciendo junto con lo que les enseñaba Isahar, porque acuérdense que los levitas tenían trabajo. O sea, tiempo de estudiar Torah, como tal, no tenían. E Isahar sí. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que trabajar. Entonces, el levita sí tenía que trabajar, le tocaba hacer los sacrificios, ¿no? Limpiar la plancha, barrer el atrio, ¿no? Entonces, ellos sí tenían trabajo, pero ellos, los de Isahar, no. Entonces los de Isahar aprendían y enseñaban a Leví. Okay. Y ya después los que quisieran de las otras tribus, ¿no? Sale. Entonces, después les sigue a Dan, y Dan dice que Dan producirá jueces. Ajá. De hecho, de la tribu de Dan sale Shimshon. ¿Saben quién es Shimshon?
Samson. fuerte del mundo. El hombre más fuerte. Que de hecho Shimshon era un nazarita. Por eso se dejaba el cabello crecer. Ujú. Y también es como una serpiente. Dicen los Midrashim que Shimshon no tenía ni brazos ni piernas. Más bien no tenía piernas. Brazos sí. O sea, era así como sin piernas. Como serpientes. ¿Las serpientes tienen pies? Pues no. Entonces que sí era muy fuerte y era un juez de la tribu de Israel. Era un juez de Israel. Pero no tenía piernas. Sale. Y pues ese Shimshon aplastó a muchos filisteos, ¿no? Sí. Sale. Después a la tribu de Gad van a ser los soldados, las tropas de asalto. De hecho, Gad, cuando conquistan las tierras de Israel, Gad dice, yo quiero estas tierras, ¿no? Las primeritas que conquistan. Ajá. Y el Eterno dice, Moshe le dice, vale, sí, pero les tienes que ayudar de todos modos a los demás a conquistar las otras tierras. Y dice, bueno. Y entonces todos los varones de la tribu de Gad se van junto con las tribus de Israel y dejan a las esposas y a los niños ahí en las tierras. Y ya cuando conquistan todo, después de que muere Moshe, después de como media vida de Yehoshua, ya se regresan. Fíjense. Ajá. Y dice que ninguno de esos se murió en ninguna batalla. Entonces eran buenos guerreros, ¿sale? Después de la tribu de Asher, los de la tribu de Asher iban a ser encargados de ser agricultores. Ajá. Y de tener mucho varo. Tenían su rancho súper lleno de todo lo que plantaban, se les daba, se les caía la semilla de algo y ahí salía el árbol. Ajá. ¿Por qué? Porque pues ellos iban a dar sustento a, pues ahora sí que a la mayoría del pueblo de Israel, ¿no? Eran como el Sinaloa, ¿no? No sé si sepan, pero aquí en México, el Sinaloa y toda esa parte de ahí del norte, todo lo que es fresas, granos y todo eso se da ahí. Ajá. Y la mayoría de todos esos productos, ¿a dónde creen que van? Pues a Estados Unidos. Y ya los hacen mermelada, los procesan, los hacen catsup y luego nos los regresan bien caro. Ajá. Eso pasa en el Walmart. Ajá. Sale. Y eso pasa con lo que queda feo, ¿no? Porque lo bueno se queda allá. Sale. Después de Asher, sigue Naftalí. Ajá. Y Naftalí dice, pues vas a ser como gacela y tus pies van a ser muy rápidos. Yo me imagino que Naftalí era así como la ambulancia del pueblo de Israel, ¿no? Pasaba algo, había una emergencia y le hablaban a Naftalí para que, exacto, córrele y resuelve la situación en lo que llega el bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, si había hambre en X lugar, Naftalí daba y ya cuando Asher llegaba, pues ya no estaban tan mal, ¿no? Ese era Naftalí. Después seguía Joseph, ajá. Joseph dice que era hermoso y que resistiría a Egipto. Fíjense cómo a Joseph se le sentencia a resistir a Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a llenar de ídolos. La profecía con Joseph es lo que le va a pasar a Efraín, ajá. Que es que vivir en Egipto, como ya vimos la vez pasada, ¿no? Que Efraín, ¿dónde creció? ¿Dónde nació más bien? En Egipto. ¿Dónde creció? Y era el único, ¿no? Aunque su papá Joseph le hablaba del Dios de Israel y eso estaba expuesto a toda la idolatría de Egipto. Ajá, entonces a Joseph nada más se le declara, tú vas a resistir a Egipto. Dice, por eso las placas del tomatillo. Sí, así es. Sale pues, entonces, después Benjamín. A Benjamín nada más se les dice, tú vas a ser como el lobo. Ajá. Que va a atacar a su presa y después repartirá los despojos. ¿Sale? Y pues esa es la profecía de los 12 hijos de Israel. Finalmente en esta parashá, llegando al final, Jacob muere y todo Egipto, ajá, hace duelo por 30 días. Y 40 días después es llevado a sepultar en un cortejo inmenso. Ajá. ¿Por qué? Porque se van todos los de Israel. O sea, Jacob, sus hijos, sus nietos y los nietos de sus nietos, porque si ya tenían. A ver, ya imagínense, ya no eran 12, ya eran un montón. Y además se va todos los servidores de la casa de Joseph y además todos los servidores de la casa de Faraón. O sea, eran un buen. Si vieron la serie esta de José de Egipto,
pues sí se ve gente, ¿no? Pero pues no se ve tanta. O sea, imagínense así el cortejo, pues yo imagino que, no sé, un Tlaxcala así era, ¿no? Toda la gente de Tlaxcala así iba ahí, ¿no? Ah, macho paisa. Pues es que Tlaxcala es de los más chiquitos, ¿no? Sí. El más chiquito, creo. No, creo que Colima Sí. es el más chiquito, ¿no? Bueno, no sé. Pero bueno, imagínense, ¿no? Toda la gente de Tlaxcala ahí en un cortejo, pues sí son varios. Entonces, ¿qué pasó? Pues que imagínense cómo era Jacob para que incluso los egipcios fueran ahí, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pues ya van, los sepultan y regresan, ¿no? Y los hermanos empiezan a tener miedo porque dicen, ¿qué tal si ahora sí Joseph arremete contra nosotros y se venga de lo que le hicimos, ¿no? Y entonces van a hablarle y van a decirle, oye, pues no vayas a hacer esto, acuérdate que le prometiste a nuestro papá, ¿no? Y Joseph así pensando, ay, estos no han entendido, ¿no? Que ya los perdoné, ¿no? Y dice, cálmense, no les va a pasar nada, total, los calma, les dice, ya, yo le prometí a mi papá y yo ya no tengo ningún récord contra ustedes, vivan tranquilos porque nada les va a pasar. Y entonces, ¿qué pasa después? En esta misma parasha nos dice que Joseph vio 3 generaciones de Efraín y 2 de Manashe, para después morir, ¿sale? En los Midrashim cuentan que Faraón muere y Joseph toma el trono por 40 años hasta que muere a los 110 años. Joseph es el primer hermano que muere, siendo el 11º. Después de ahí se van muriendo. Pero el primero es Joseph. El onceavo, ¿qué es el más? Pues el penúltimo. Pero pues era de los más. El más Pues era de los más jóvenes, ajá. Pero pues aún así fue el primerito. Y pues antes de morir le hace prometer a sus hermanos llevarse sus restos a Canaán cuando salgan de Egipto. ¿Vale? Y ahí termina esta parashá. Así también termina el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Y como cada vez que termina un libro decimos Hazak, Hazak, Benit Hasek. Sé fuerte y fortalezcámonos. ¿Por qué? Porque leer todas las parashot no es fácil. Tenemos que mantenernos, ¿sale? Ya vimos el primer libro. Ya nada más nos quedan 4. Rápido se va el tiempo, ¿sale? Entonces, en esta parashá les quiero hablar de esto que puse ahí por subtítulo por encima de lo sobrenatural. Ajá. ¿Por qué? Esta parashá es una parashá setumá. Setumá significa cerrado u oculto. En un Sefer Torah, en un rollo de la Torah. ¿Sí conocen los Sefer Torah? Vale, en un Sefer Torah las parashot vienen divididas. No así como en estas. Vienen divididas, ¿por qué? Porque hay un renglón de espacio y ahí empieza una parasha, ¿no? 1 o 2 renglones, y ahí empieza una parasha, ¿no? Y entonces ese bloque es una parasha, ¿no? Vienen divididas. Pero solamente hay una parasha que no viene dividida, y adivinen cuál es. Esa. Es esta. Esta empieza a la mitad de un renglón. Ajá. Y ahí empieza, ¿no? Y no se nota porque pues, está ahí en medio, ¿no? Por eso se llama una parashá cerrada. ¿Por qué? Porque pues no hay diferencia en renglones, ¿no? ¿Qué sucede? Que los Yehudí dicen, esta parashá es cerrada porque contiene asuntos ocultos. Fíjense, es muy interesante esto, porque en esta parashá pasan muchas cosas que no notamos, pero son importantes. Por ejemplo, ¿cuántos años vivió Jacob en Egipto? 17. 17. ¿Qué palabras tienen por gematría 17? Está difícil. Hay una sola palabra que tiene por gematría 17 y es Tov. ¿Qué significa Tov? Bueno. Y es más, en la Torah dice, y fueron los mejores días de Jacob. ¿Por qué los mejores días de Jacob fueron en Egipto? Pónganse a pensar en eso, ¿no? Es difícil. Si él vivió en Canaán, estuvo ahí con Isaac, conoció a Abraham, y sus mejores años, los mejores años de su vida, ¿dónde fueron? En Egipto. ¿Por Porque qué? ahí podía destacar su habilidad, ¿no? ¿Su habilidad de qué? De interpretar sueños. No, de Jacob. Ah, perdón. Ajá. O sea, sí vas bien, pero no es de sueños. ¿Por qué?
Porque al estar ahí en medio de Egipto, todo lo bueno que tenía resaltaba. Y le daba oportunidad de enseñarle a los egipcios las cosas buenas. ¿Cómo dice ese versículo? Donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, Abunda la Abunda gracia. la gracia. sobreabunda la gesed, la gracia. ¿Dónde estaba Jacob? En el pecado. En medio de la idolatría. En donde había pecado, habido por haber y un montón, ¿no? Sí. ¿Y qué pasaba? Que ahí era donde Jacob veía la mano de Elohim. ¿Ustedes creen que Jacob no se sorprendía de cómo es posible que mi hijo, que lo vendieron sus hermanos como esclavo, ahora esté ahí como virrey? Sí, también. O sea, yo me imagino a Jacob, esos 17 años, pensando, ¿cómo? Es que no, esto no es posible, ¿no? O sea, ¿cómo no cabe en mi cabeza cómo el Eterno pudo hacer todo esto, ¿no? O sea, imagínense lo que pensaba Jacob, ¿no? Y tenía, yo me imagino ahí en su casota, ¿no? Ahí sentado y pensando él solo, ¿no? Y dice, "Ay, ¿cómo es posible que todo esto haya pasado? Yo que estaba ahí con Labán y le cuidaba a sus borregos apestosos y ahora estoy aquí. No, fíjense, porque sí fue un cambio radical, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero sí fue un cambio muy, muy drástico, ¿no? De pasar a cuidarle los borregos a Labán a tener una mansionsota en el lugar más bonito de la potencia mundial en el momento, ¿no? Las lomas de Egipto. Exacto, las lomas de Egipto, ¿no? En el Beverly Hills de Egipto. O sea, sí, pónganse a pensarlo, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es el lugar más feo del planeta en este mundo para vivir? África. En la blanca. En la blanca, eso, ¿no? O sea, Ecatepec. no, ni Venezuela, o sea, Irán, Irak y todos esos lados que están son zona de guerra, ¿no? Sí, sí. Todos esos lados que están así ahorita bien feos, o sea, imagínense vivir ahí y de repente llegar a Estados Unidos, Beverly Hills, ahí en donde viven todos los famosos, y tener un caso, ¿no? Ni que tú ni sepas cómo le hiciste, pero ahí estás. O sea, sí es un cambio así bien drástico, ¿no? O sea, fíjense, pasó de polo a polo. Y ahí Jacob pensando, ¿y cómo fue que esto pase? Pues sí, ahí estoy viviendo los mejores momentos de mi vida, no por lo que tengo, sino porque no me explico cómo el Eterno hizo tanto bien para mí. Ajá, fíjense, ese es un secreto. Luego, otro asunto oculto es la inclusión de Efraín y de Manashe, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de Efraín va a salir la casa, ¿no? Una de las dos casas. La casa de Judá y la casa de Israel. ¿De dónde viene la casa de Israel? De Efraín. Y si aquí no lo hubieran incluido en las tribus, pues no hubiera salido, ¿no? ¿Y dónde quedaban las dos casas, no? También otro secreto oculto es la bendición cruzando los brazos. ¿Por qué? Porque al cruzar los brazos, ¿qué está formando este Jacob? Una letra Taf. Una letra Taf, haciendo la señal del pacto, ¿no? Fíjense, eso también es un secreto que muchas veces no se nota. También lo de Rachel, ¿no? La explicación de por qué Rachel se quedó en Betlehem. Porque el Eterno me dijo, ¿no? Y yo no sé qué va a pasar ahí, pero pues algo va a pasar. Por eso se quedó ahí, ¿no? Eso fue lo que dijo Jacob. También, ¿qué otra cosa? Las profecías exactas de las tribus, ¿no? Porque Jacob les está diciendo y te va a pasar esto. ¿Cuántos años pasaron de Jacob a Shimshon? No, pues un buen. Como 1000. Y que se cumplieran todas las profecías exactas. Eso también es un secreto, ¿no? ¿Sí o no? Que nos sigan sirviendo esas profecías como la de Zebulún y la de Issachar para entender los propósitos de nuestras vidas, también es algo bueno. Y que en un parrafito que le dio Jacob a Zebulún nos muestre tanto, también es algo oculto. También las muertes prematuras de los patriarcas, ¿no? ¿A qué edad muere Jacob? A los 147. Y Jacob muere a esa edad, aunque el Eterno le había dado más años de vida. Pero el Eterno le quita años de vida, ¿por qué? Por haberse quejado. Por haberse quejado con Faraón. Ahora pregunta, ¿por qué Joseph, siendo un tzadik, no vive 120 años? ¿Cuántos vive? 110. 110. 110. 110. ¿Por qué? ¿Por qué muere antes? ¿Cuántos años le quitó el Eterno? ¿Cuántos son los que tiene que vivir un sad?
120. Le quito 10. Le quitó 10. ¿Se acuerdan cuando vimos de que ahí resbaló con la esposa de Potifar? Que entierra sus dedos así en la tierra y de sus dedos salen ¿qué? Semillas. ¿Cuántas salen? 10. Pues son esas 10. Fíjense, ¿no? Cómo todo tiene relación. Después también vemos cómo incluso dice en la Torah que tanto Jacob como Joseph son embalsamados, aun siendo que los muertos en Israel no se embalsaman. Son enterrados así directamente en la tierra, ni siquiera llevan ataúd. Creo que es uno de los únicos países que permite hacer esto. En todos los demás países, a fuerza, te tienen que meter en el ataúd mínimo. O sea, el día de hoy en Israel. Al día de hoy en Israel, nada más se les envuelve, sí, como en una sábana, ajá, y directo a la La tierra. mortaja. De hecho, ahorita tenían problemas por lo del COVID, ¿no? De que según también tenían que cremarlos. Exacto. Y ellos no querían. No, pues no. Hubo un buen de huelgas. Ujú. Sí, exactamente. Pero fíjense, en Israel es de los pocos países que te permiten hacer eso. En los demás tienes que ir mínimo en el cajón. Así directo en tierra no puedes. A menos que te cremen. ¿Desde cuándo es eso de los ataúdes? ¿O por qué es De los ataúdes, pues por lo de las enfermedades, por las pestes, porque ¿qué Pero no pasó? se cierra más ahí el cuerpo ahí que... No, porque es como una capa extra, es como un sello, pues. Pero de todos modos, cuando termina de descomponerse... Pero pues salen como imagínate, cosas y- en lo que se descompone una madera barnizada. Si hay puertas de madera de los fenicios. Bueno, y ahorita son de metal, ¿no? ¿Mande? Ahorita son de metal, ¿no? Hay unos que- Y algunos son de metal, imagínate. ¿No? Entonces sí es como un sello, ¿no? Por eso tienen que sepultar en una caja. Pero en Israel no, en Israel sí te dejan así en la tierra. Y pregunta, ¿por qué a Jacob, siendo Jacob, y a Joseph, siendo Joseph, se les embalsama? Porque está escrito en la Torá, ¿no? Que se les embalsamó y luego fueron llevados, ¿no? Por ejemplo, Jacob fue después llevado a la cueva de Macpela. Por eso, porque por ejemplo Jacob pasaron muchos días y a Joseph lo iban a llevar cuando saliera de Egipto. Exacto, ¿no? Sí, tienes razón. Fue por eso, pero también comenta el Midrash, esto no viene en la Torah. Comenta el Midrash que los cuerpos de los Sadikim no se podrían, sino que pues pasaban muchos días y permanecían bien hasta que eran sepultados. Dice el Midrash. Entonces Jacob sabiendo esto dice, no, perdón, Joseph sabiendo esto dice, si dejo que mi papá permanezca sin embalsamar y los egipcios ven que no se descompone, van a pensar que es un dios y van a querer adorarlo. Dice, mejor que lo embalsamen para que le atribuyan que ha durado a causa del embalsamiento y no por otra cosa. Ajá. Entonces es una de las dos explicaciones. Ajá. En Israel se entierran con su talit, solo les quitan el tzitzit, exactamente. Sí, se les amortaja y luego se les envuelve en el talit. Ujú. Entonces fíjense cómo aquí también eso, a ver por qué a Jacob se le embalsama. Pues para que no lo adoren, para que no lo idolatren, ¿no? Y a Joseph también se le embalsama, ¿para qué? Como decía mi mamá, para que hubiera algo que llevar cuando se fueron de Egipto, ¿no? Es otra de las cosas ocultas aquí, ¿no? En esta parashá. Y otra de las cosas ocultas es la sobrevivencia improbable de Israel. ¿Por qué sobrevivencia improbable del pueblo de Israel? Porque ellos estaban en Canaán, muertos de hambre. Y que Faraón los acogiera y no les cobrara ya su comida. Era improbable. ¿Cuántos pueblos hicieron lo mismo? Ninguno, ni siquiera Egipto. A Egipto se le cobraba. Se quedaron sin tierra, ¿no? Exacto, se quedaron sin tierra, sin dinero, sin oro. Es más, ellos trabajaban para el Estado. Se volvieron comunistas. Así es. Fíjense cómo eso también es algo oculto en esta parashá, ¿no? Y es importante la supervivencia improbable de Israel porque eso ha pasado muchas veces. Sí. Pasó aquí. ¿En dónde más pasó? En Alemania. Bueno, antes de Alemania, pasó en... Vamos a ver así por orden. Primero pasó aquí. Ahí. Después pasó más adelante cuando fueron esclavos, ¿no? Ah, sí. Cuando fueron esclavos aquí en Egipto, ¿se acuerdan que los intentaban ir exterminando? Que los aventaban a los cocodrilos, a los bebés y todo eso. Sí.
Ahí también, a pesar de todo eso, sobrevivieron, ¿no? Después con los babilonios, después con los sirios, con los persas, después con los griegos, después con los romanos, después Después de eso, pues con los árabes, con los musulmanes. con los árabes en las cruzadas, cruzadas, ¿no? en las cruzadas con los árabes. En la Inquisición. Después en la Inquisición, después Alemania, Alemania, Polonia, y Polonia. todo eso. Fíjense cómo ha pasado mucho. Y entonces es así, exterminio. Y luego, ¿qué pasa? Pues seguimos aquí. No sé ustedes, pero yo sí me siento parte, ¿no? Seguimos aquí. Aquí seguimos. ¿Y qué pasa? Pues esa es la supervivencia improbable del pueblo de Israel. Fíjense cómo son milagros del Eterno. No sé ustedes qué piensan, pero todos estos son milagros del Eterno. ¿Sí o no? Sí. Los milagros visibles nos enseñan a reconocer también los milagros ocultos. Una persona creyente sabe que todo en su vida no surge de lo natural, sino viene de ¿quién? De Elohim. Eso lo dijo Rambam. No sé ustedes, amados, pero miren, hace rato la hermanita Julieta que vieron que estaba aquí, me dice, yo no entiendo cómo es posible que en estos tiempos de pandemia, cuando a la gente le están corriendo, a mí me dieron trabajo. Y se ponen a pensar y dices, oye, sí es cierto. ¿Cuánta gente le han corrido de su trabajo? Y ella encontró el trabajo que había buscado durante toda su vida. Fíjense. ¿No creen que eso es un milagro del Eterno? Ahora piensen, ¿qué milagros el Eterno ha hecho en su vida en este tiempo? Un montón. Yo les puedo dar por testimonio que hace 5 meses, casi 6, a nosotros, a mi familia, no nos han dado ni un peso de mi papá. Ni un peso. De donde trabajaba. Y él trabajaba en Pemex, la empresa más grande del país. En casi 6 meses no hemos recibido un solo peso de Pemex. Y yo les puedo decir hoy, no hemos dejado de comer un solo día. ¿Por qué? Es más, operaron a mi mamá. ¿Por qué? Pues es un milagro de Elohim nada más. Y esos son los milagros visibles, amados. Piensen ustedes en su vida, ¿qué ha hecho el Eterno en este tiempo? ¿Qué consideran ustedes que es un milagro visible, no? Y ya que lo vean, piensen en los milagros invisibles que no se están dando cuenta. Como no haberse enfermado de COVID. O sea, noten eso porque yo me di cuenta apenas. ¿Cuántos hemos estado en Oceana? Casi todos, ¿no? Ahorita ya que es semáforo rojo menos, ¿no? Pero bueno. Piensen, ¿cuántos se han muerto de COVID en Oceana? Ninguno. Uno de mis tíos tiene una comunidad cristiana. Se han ido como 10. Y son una comunidad chiquita. Ya hace unos días le decía a mi mamá, ¿cómo es posible que a ellos se le han ido tantos? Y nosotros acá, 0, ¿no? O 1 o 2. ¿Cómo es posible eso? Pues el Eterno Adonai nada más. Fíjense cómo hay muchos milagros que no estamos viendo, pero están pasando constantemente en nuestra vida. ¿Sale, amados? ¿Qué más? Adonai vela por su pueblo. Dice, uno de los atributos del Eterno es el Shaddai. El Shaddai, ¿qué significa? Es un acróstico que viene de Shomer Dover, Shomer de la Tot y Israel. El guardador de las puertas de Israel. Shomer Dover y Israel. Ajá. Y él va a permanecer guardando las puertas de su pueblo mientras su pueblo se esfuerce en la Torá y en cumplir sus mandamientos. Porque ¿qué pasa cuando el pueblo se aparta? Le va mal. Le empieza a ir mal. Exactamente. Y esa cobertura invisible que es del Eterno Adonai, ¿dónde queda? Pues se va.
Fíjense ustedes, ¿no? O sea, en los últimos años hemos visto que en Israel bombardeos y un montón de bombas y los túneles y mil cosas. ¿Y qué les pasa? Nada, ¿no? Al final de cuentas caen los misiles y no pasa nada, ¿no? Y pasaron los túneles y nada más mataron a uno o dos. ¿Por qué? Porque el Eterno está guardando a Israel. Porque Israel se ha empeñado en mantener a los que estudian Torah. ¿Por qué creen que no nos ha pasado nada a nosotros? Pues porque estamos intentando cumplir mandamientos, estamos ahí viendo que los que estudian Torah permanezcan estudiando y enseñándonos Torah. ¿Sí o no? Por eso el Eterno nos ha guardado. Ajá. Los Yehudí dicen esto. A ver, déjenlos, les encuentro para leérselos bien. Esto está en literatura judía, pero es muy muy interesante porque los Yehudí comentan cosas muy buenas, ¿no? No sé si a ustedes les guste a veces leer esto, ¿no? Que no es a fuerza saberlo, pero es muy interesante, ¿no? Una perspectiva diferente, ¿no? Déjenme la encuentro. Aquí dicen, miren, los sabios dicen que no puede haber éxito en el estudio de la Torah sin esforzarse por ello. ¿A quiénes les cuesta trabajo estudiar Torah? Pues a todos, ¿no? Yo creo que a todos nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Pero por qué te cuesta trabajo? Porque tienes que esforzar. Ajá. Si alguien te dice, me esforcé y no encontré, no le creas. Si te dice, no me esforcé y lo encontré, no le creas. Pero si te dice, me esforcé y encontré, créele. ¿Por qué? No es que tú vayas caminando por la calle y un día te caiga de la nada. Ay, no era Jesús, es Yeshua. ¿O sí? No. ¿Qué tienes que hacer para que eso pase? Esforzarte en estudiar. ¿O sí? Iban ustedes una bella mañana de verano en la calle y dijeron, ay, como que tengo que guardar mandamientos. Pues no. ¿Cómo sucedió eso? Pues estudiando, metiéndote. Oye, ¿por qué yo no guardo esto? ¿Por qué yo no hago nada de esto? ¿Sí o no? Fíjense. Y no hay nadie que diga, yo estuve leyendo la Biblia y no aprendí nada. ¿O sí? ¿No? Fíjense cómo el esfuerzo es recompensado. Y miren cómo aquí dice, y me encontré. No dice, llegué o lo logré o tuve éxito. ¿Por qué dice encontré? Encontré ese en hebreo matzati. ¿Por qué es esto? Porque sugiere un beneficio inesperado. ¿Tú sabías que cumplir mandamientos y obedecer al Eterno te iba a guardar el COVID? No. No. ¿O sí? ¿Alguien sabía? No. Pero fue algo que nos encontramos. Que llegamos, ¿por qué? Por misericordia del Eterno. No era algo que buscábamos. Es un hallazgo, sí es algo así que pues esto sí nos cayó de repente, ¿no? Nos dimos cuenta de que el Eterno nos ha guardado. ¿Por qué? Porque hemos sido fieles con Él. Esto sí. Pero teníamos que esforzarnos, ¿no? Fíjense cómo aún Moshe, ¿se acuerdan de Moshe? Moshe ya cuando habían salido de Egipto, los 3 millones de personas, ajá. ¿Cuántos pastores había? ¿Cuántos roim? ¿Será él? ¿Cuántos jueces había? Pues era Moshe. ¿Cuántos años tenía Moshe? En ese punto ya tenía como 90 y cacho. Y Moshe solito atendía las necesidades de 3 millones de personas, como pastor y como juez. Yo me doy de topes a veces, porque yo a veces luego leo los mensajes de Oceana. Y siempre llega, por favor oren por mí porque tengo esta necesidad. Por favor oren por mí. O, hermano, quiero saber de esto. Y los seguidores de Oceana no son 3 millones.
nos volvemos locos con los mensajes, amados. ¿Cómo le hacía Moshe para atender a 3 millones de personas que no tenían ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada? Yo imagino que era así como en la cremería, ¿no? Que vas y sacas tu ticket, ¿no? 3.274.000. Y volteabas a ver el número 2. ¿Qué número van? En el 2. Pero Moshe se los aventaba solito. Y ya tenía 90 y tantos años. ¿Le costaba trabajo? Pues sí. Pues sí, pero se tenía que esforzar para atender a cada uno por uno. Le tenía que echar ganas, sí o sí. ¿Y se quejaba? No. Él estaba ahí día tras día tras día echándole ganas. Hasta que se le ocurrió a Yitro, su suegro, decirle: oye, como que te vas a cansar. Fíjense cómo Moshe estaba viviendo un milagro oculto. Él no se había cansado. Él seguía atendiendo gente. Seguía ministrando y ahí atendiendo las necesidades de los 3 millones de personas. Tuvo que venir Yitro a decirle: como que te vas a cansar. ¿Y qué pasó? Moshe en ese momento cayó en cuenta y dijo: sí, me voy a cansar. Ocupo gente que me ayude. Y ese milagro oculto que le daba fuerzas para atender a 3 millones de personas se acabó. Yitro no actuó de mala fe, pero le hizo notar un milagro oculto en su vida. Y cuando lo notó, ¿qué pasó? Se acabó. Como nosotros, ¿no? ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que el Eterno era el que nos estaba manteniendo. Si nos ponemos a hacer cuentas y a ver dónde quedó cada peso, ¿qué creen que va a pasar? No les lo sé. No les van a salir las No nos van a salir las cuentas. Y el próximo mes, quién sabe si lleguen. Fíjense. Piensen ustedes qué milagro estoy viendo en mi vida y no dejen que vengan a contárselos. Sigan viviendo por su milagro. ¿Sale, amados? Aprender a vivir por milagros. No de milagro. Por milagros. Y eso es uno de los retos más difíciles de esta vida. ¿Sí o no? Sí. Dice Pirkei Avot 3:5: a quien acepte sobre sí mismo el yugo de la Torá será liberado del yugo del gobierno y del yugo de ganarse el sustento. ¿Por qué? Porque Adonai sustenta a aquel que ha aceptado el yugo de su Torá. Yeshua dijo: mi yugo es fácil de llevar. Y a ver, los que han vivido o hemos vivido en el mundo con las aflicciones de ganarnos el sustento de cada día, ¿es un yugo fácil de llevar ese? No, cuesta un buen de trabajo. ¿Y el yugo de Yeshua? Es más fácil. Y ligero. No sé ustedes, pero yo prefiero el de la Torá. Y olvidarme del mundo. ¿Sale, amados? ¿Cómo ven aquí en la transmisión? ¿Cómo ven ustedes acá? Mea Sherim, un ejemplo de cómo el ejemplo los guarda, así es. Hasta mi gato se enfermó, oré y se sanó, dice Mónica Luna, amén. Ajá, en Revelaciones dice que Él nos iba a guardar de la prueba que venía en el mundo, así es. Fíjense, amados. Fíjense cómo es más fácil vivir en la Torah. Hace rato que subí, estaba yo leyendo en internet que la comunidad Yehudí ya no cabe en Polanco, ya no cabe en Ixmiquilpan, en Tecamachalco. ¿Qué van a hacer? Con esto de la pandemia, los refundieron a todos, nos refundieron a todos en la casa, ¿sí o no? Sí. Y ellos que están tan acostumbrados a estar en la yeshiva, que están tan acostumbrados a estar en la sinagoga, que nosotros deberíamos aprender eso. Y muchos ya lo estamos aprendiendo, no sé ustedes, pero por ejemplo Mike va de 7 días de la semana, 5 está en Oceana. Yo también me he esforzado en intentar hacer algo así. Hay varios hermanos que lo hacen. La hermana Erlinda y su esposo Efraín también, muy seguido están ahí. Pero fíjense cómo pasaron de una comunidad de todo el tiempo a estar refundidos cada quien en su casa. Se dieron cuenta de esto y ¿qué hicieron? Dijeron, pues tenemos que hacer algo. Se compraron un terreno ahí por Ixtapan de la Sal. Construyeron un edificio
medio. Y ahí se fueron a juntar todos. Dijeron, pues aquí vivimos todos, no salimos de aquí. Cumplimos con las normas. Seguimos estudiando Torah. Hacemos yeshiva. Aquí estamos. Y ahora, después de cuántos meses de pandemia, ya tienen un plan de formar ahí una ciudad de puro ultraortodoxo. ¿Para qué? Para que si sigue esto de la pandemia, yo estoy aquí en mi ciudad, aquí no hay ningún infectado y yo me puedo seguir juntando. Fíjense qué mente tan ágil, ¿no? ¿Y cómo le hacen? Tienen dinero. Tienen sustento, pueden hacerlo y se están empeñando ¿en qué? En la Torah. Llevan este yugo y entonces el Eterno les sustenta del yugo del mundo. ¿Ustedes no creen, créanme, que en menos de un año esa ciudad ahí va a estar? Y no va a haber COVID, no va a haber nada. A ver si le echamos ganas aquí los de Had y nos construimos ahí, exacto, ¿no? Ciudad de Had. O Had Town, ¿no? Y ahí nos mudamos todos, ¿no? ¿Y qué pasa? Imagínense qué bendición. Pues sí, ¿no? Y entonces ahí ya van a tener su super kosher, sus guarderías, sus yeshivot, sus sinagogas. ¿Qué van a buscar afuera? Nada, porque no ocupan nada. Y estamos hablando de que están a 3 horas de aquí. Y 3 horas yendo lento. Pero pues se pusieron a las vivas. Tienen billuyo. Y además han dispuesto su vida a la Torah. ¿Sale, amados? Entonces pues hay que echarle ganas. Ajá. Dice aquí... Déjenme leer. Beatriz dice: oré por una amiga que me comentó que su esposo está en el hospital enfermo de COVID. Ay. Y ella en casa con oxígeno se sentía desesperada, con miedo, y el Eterno obró en su vida y le dio shalom. Amén. ¿Sale, amados? Pues bueno, hay que aprender a vivir por milagros y no de milagro. ¿Sale? Pues bueno, amados, vamos a orar para despedirnos como cada jueves. ¿Quién quiere orar? Hermanito David. Sale, hermano, ya lo aventaron. Adonai, en este Yom te queremos dar las gracias, Rey, por cada integrante que estamos aquí presentes, Rey. Gracias por las personas que no pudieron asistir. Gracias, Rey, porque tú nos guardas en este día, Rey. Tú nos cubres con tu sangre de los pies a la cabeza, Rey. Estamos en ti, esperamos en ti, Rey. Gracias por este tiempo, por este momento, porque el tiempo es tuyo, Rey. Gracias por permitirnos compartir parte de tu tiempo con nuestros hermanos, Rey. Gracias por la vida del hermano David Leví, Rey, que tú le das a palabra para que nos comparta a cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado, por lo que nos vas a dar y por lo que no nos vas a dar, Rey. Tu nombre sobre todo nombre es en Yeshua Mashiach. Amén, Rey. Amén, amén. Amén, amados. Amén, amén. Pues muy bien, shalom a todos los que están ahí en la transmisión. Gracias por estar, bendiciones. Y pues ya saben, los esperamos aquí cada jueves a las 7:30 más o menos. Empezamos para poder estudiar la parashá juntos. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir este video. Y pues bueno, amados, shalom, shalom. Digan shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom. Like, compartir. Y ya vamos a tener canal de YouTube. En la próxima semana se los paso para que también lo vean por YouTube. Y pues bueno, shalom, shalom. Shalom.